Historia 1. Seguro fallido. Siempre había tenido una especie de fascinación enfermiza por las montañas rusas. Era algo así como una prueba, una manera de enfrentarme a los miedos de la infancia. Por eso, esa tarde decidí subir a la atracción más popular del parque, una montaña rusa famosa por sus giros vertiginosos y caídas casi verticales. Había una fila interminable de gente que esperaba su turno. Todos reían, se tomaban fotos y se preparaban para el paseo de subida. Me acomodé en mi asiento y el empleado ajustó el cinturón de seguridad. Noté que los seguros parecían algo viejos, gastados. Nada que preocuparse, pensé. Seguramente los revisan a diario. Mientras el tren avanzaba lentamente por la rampa inicial, la ansiedad empezó a burbujear en mi pecho. Sentía el cinturón algo flojo, pero intenté ajustarlo y me convencí de que todo estaba en su sitio. Sin embargo, con cada clic del carruaje ascendiendo, una sensación extraña se hacía más intensa, como si algo en mí presintiera que algo andaba mal. Cuando llegamos al punto más alto, el aire era denso y la vista desde allí parecía infinita. De repente, el seguro dio un leve crujido. Era tan leve que podría haberlo ignorado, pero en ese momento mi corazón se aceleró y una descarga de adrenalina me recorrió. Entonces comenzó la verdadera prueba. A medida que el vagón tomaba velocidad en la primera caída, sentí una tensión repentina en el cinturón, como si la hebilla apenas soportara el peso de mi cuerpo. Con cada curva y cada giro, el seguro parecía ceder poco a poco, aflojándose lentamente, como si en cualquier momento pudiera liberarse por completo. Intentaba mantener la calma, pero el sudor frío en mis manos y la presión en mi pecho hacían imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Intentaba aferrarme con más fuerza al arnés, pero mis dedos se entumecían ante el pánico. En un giro cerrado, el cinturón finalmente se partió. Fue un instante fugaz y a la vez eterno, en el que sentí que el vacío tiraba de mí, arrastrándome hacia la nada. Mis manos, como un reflejo desesperado, se aferraron a los bordes del asiento. El viento golpeaba mi rostro y el vértigo se volvía insoportable mientras mis brazos ardían por el esfuerzo de no soltarme. En cada segundo de aquella caída, sentía como si la vida se escapara de mi cuerpo, como si todo se congelara en esa fracción de tiempo en la que me balanceaba entre la muerte y la supervivencia. Mis dedos resbalaban, y cada vez que el vagón se movía, parecía que mi cuerpo se deslizaba más y más. Finalmente, el tren se desaceleró y llegamos al final del recorrido. Me dejé caer en el asiento, mis piernas temblaban y mi respiración era errática. Cuando logré recomponerme, miré hacia los empleados del parque, esperando alguna señal de alarma, alguna expresión de preocupación. Pero ellos solo se encogieron de hombros. Uno de ellos sonrió y dijo algo que me heló la sangre: es solo desgaste normal. Salí de la montaña rusa con las piernas aún tambaleantes, y mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en las palabras del empleado. Desgaste normal. Era como si mi vida no hubiese valido más que una pieza vieja, como si yo mismo hubiese sido solo otra parte del mecanismo, desechable. De repente, miré hacia la fila que esperaba para subirse, y algo llamó mi atención. En la fila, un niño, quizás de 10 años, miraba su asiento con nerviosismo, justo donde yo había estado. Historia 2. La mano en el laberinto. Nunca he sido muy fanático de las casas de espejos, pero aquella parecía inofensiva. Era una de esas atracciones pasajeras que montan en las ferias locales, llena de luces parpadeantes y risas de fondo. Desde fuera, veía a los niños y a los adolescentes entrar y salir con entusiasmo, así que pensé que no sería tan complicado ni aterrador. Crucé la entrada y comencé a caminar entre los espejos distorsionados, riéndome un poco de las imágenes absurdas de mi propio reflejo. Al cabo de unos minutos, noté que la disposición de los espejos creaba una sensación de laberinto. Me parecía divertido perderme un poco entre esas paredes de vidrio, así que continué explorando, tratando de encontrar la salida.
Caminaba despacio, y de vez en cuando, mi imagen se multiplicaba en todas direcciones, confundiendo mis sentidos. De repente, sentí un roce en el brazo. Al principio pensé que se trataba de alguien que había entrado sin que yo lo notara, pero cuando me giré, no había nadie. Seguí avanzando, pensando que quizás era mi propia mente jugándome una mala pasada. Pero no pasaron ni 2 minutos antes de que volviera a sentirlo, esta vez más fuerte, como si una mano invisible me empujara suavemente por el codo. La sensación de una presencia detrás de mí era cada vez más intensa. Miraba hacia todas partes, pero solo veía mi reflejo, una y otra vez, replicado infinitamente en los espejos. Conforme avanzaba por los pasillos de cristal, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentía que me observaban y la incomodidad se transformó en un miedo palpable. Los toques se hicieron más insistentes y esta vez sentí claramente como una mano presionaba mi hombro. Fue un contacto frío y firme que me hizo girarme bruscamente, pero nuevamente no había nadie, solo mi rostro reflejado en los espejos, desfigurado por el miedo. Apresuré el paso, tratando de llegar al final, sintiendo como la ansiedad me dominaba. En un momento, el pasillo se estrechó, y allí volví a sentir una mano, esta vez aferrándose a mi brazo. Fue un agarre intenso, como si alguien no quisiera dejarme ir. Con toda la fuerza que pude reunir, logré soltarme, respirando pesadamente. Mi corazón parecía que iba a estallar, y la sensación de opresión en mi pecho era insoportable. Justo en ese instante, un empleado apareció en una puerta lateral, su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico. Sin decir nada, me hizo una seña para salir rápidamente. Mientras me alejaba, escuché susurrar algo sobre que alguien se había quedado atrás. Salí de la atracción con el cuerpo aún temblando, sin mirar atrás, solo agradecido de haber escapado de esa horrible sensación. Más tarde, mientras trataba de calmarme, escuché algunos rumores entre el personal del parque y otros visitantes. Decían que, en esa misma habitación de espejos, ya habían desaparecido varias personas en los últimos meses. Nadie lograba explicar qué pasaba allí, y las desapariciones nunca se resolvían. Mientras recordaba esa mano fría en mi brazo y el empleado nervioso que me hizo salir, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Ahora lo entiendo, tuve suerte. Historia 3. Círculo roto de la muerte. Había algo hipnótico en esa atracción, un inmenso círculo de metal que giraba a velocidades vertiginosas. Era famoso en el parque y se llamaba el Círculo de la Muerte. Observé a la gente que bajaba tras cada ronda y noté algo que me inquietó. Casi todos salían pálidos, tambaleantes y con una expresión de terror que no encajaba con la emoción de una atracción. Decidí que debía probarlo, como un reto personal. Tal vez solo eran exageraciones. Finalmente, llegó mi turno. Me acomodé en una de las cabinas individuales, sujetándome a los arneses de seguridad. Al principio, el balanceo era lento, casi relajante, y pude ver la extensión del parque desde las alturas. Sin embargo, en cuanto la velocidad aumentó, me di cuenta de que me había equivocado al subestimar la experiencia. El aire se comprimía en mis pulmones, cada giro era un tirón implacable, y el viento rugía alrededor. Sentía que el cuerpo entero estaba siendo aplastado, como si una fuerza invisible me mantuviera aprisionado contra el asiento. En medio de aquella locura, sin aviso, el círculo de la muerte se detuvo con un crujido seco. Estábamos suspendidos en el aire, en el punto más alto, mirando hacia el suelo desde una altura que hacía que el mundo pareciera diminuto. Intenté moverme, pero los arneses estaban tan ajustados que apenas podía respirar. Las cabinas temblaban ligeramente, y el silencio que se instaló tras el ruido ensordecedor del giro fue absoluto, opresivo. Cada segundo allí arriba se volvía interminable, y un miedo primitivo comenzó a apoderarse de mí. Conforme pasaban los minutos, los murmullos de angustia y los gemidos se extendieron entre los demás pasajeros.
La desesperación era palpable, y aunque no podía ver sus rostros, sentía su pánico a través de los temblores en las cabinas. Mi mente empezó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si no lograban bajarnos? ¿Cuánto tiempo podría aguantar sin perder el control? La tensión me agotaba física y mentalmente, y el aire parecía enrarecido, insuficiente. Con cada segundo, el miedo aumentaba, y escuché que alguien más empezaba a hiperventilar, luego, un golpe seco, y supe que alguien se había desmayado. La espera fue eterna. Mis manos se agarrotaban en los brazos del asiento, y el sudor frío cubría mi piel. Justo cuando comenzaba a sentir que mi propio cuerpo se rendiría, la estructura se estremeció y empezó a descender lentamente. Mi cuerpo entero vibraba de alivio y agotamiento cuando tocamos el suelo, y los empleados vinieron a liberarnos de los arneses. Tropecé al salir, mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. Mientras me alejaba, observé cómo las cabinas volvían a llenarse de nuevos pasajeros, listos para la siguiente ronda. Me extrañó la rapidez con la que reanudaron la atracción, como si nada hubiese pasado. Esa noche, en casa, me enteré de que el círculo de la muerte había fallado antes, en múltiples ocasiones, y que algunos pasajeros habían sufrido ataques de pánico intensos, incluso episodios de ansiedad prolongados. Al leer esos testimonios, algo en mi pecho se contrajo de puro terror. Los mismos empleados sabían que esa atracción era inestable, peligrosa. Desde entonces, siento un miedo irracional hasta por los carruseles más inofensivos, y cada vez que escucho un crujido mecánico o el sonido de metales chirriando, revivo esa hora interminable en las alturas, cuando mi vida dependía de una máquina rota y de gente que nunca se preocupó por detenerla. Historia 4. Izquierda en lo alto. Era una noche perfecta para la feria. Las luces iluminaban el lugar y las risas llenaban el aire. Al final de la velada, mis amigos y yo decidimos cerrar la noche con la noria, que en su altura máxima ofrecía una vista espectacular de toda la feria y la ciudad a lo lejos. Subimos emocionados y, mientras la cabina ascendía, la vista era aún más impresionante de lo que imaginaba, como un mar de luces y sonidos que parecían interminables. Todo iba bien, hasta que, en la cima, ocurrió algo extraño. Las luces de la noria parpadearon y luego se apagaron por completo. Al principio, pensamos que se trataba de una broma o de una falla momentánea. Nos reímos nerviosos y esperamos a que la atracción se reanudara. Pero los minutos pasaban y el aire en la cabina se volvía cada vez más denso. No había señales de movimiento, y cuando miré hacia abajo, el resto de la feria seguía encendida, como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Era como si fuéramos invisibles allí arriba. Empezamos a llamar por ayuda, nuestras voces se perdían en la distancia y el viento. No hubo respuesta, ni una señal de los operadores o de alguien en la cabina de control. El viento comenzó a soplar con fuerza, balanceando la cabina, que chirriaba con cada oscilación. Cada vez que el viento nos movía, escuchaba el sonido del metal crujir, un sonido que me helaba la sangre. A mi alrededor, mis amigos también comenzaban a preocuparse, el miedo se veía en sus rostros, pero nadie quería admitirlo. La espera se hizo interminable. Mis manos estaban heladas, aferradas a las barandas, mientras intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía que el pánico me consumía. Después de lo que parecieron horas en esa oscuridad abrumadora, algo extraño ocurrió. Unas pequeñas luces de emergencia se encendieron alrededor de la estructura, y por un momento sentí alivio, pensando que por fin nos habían visto y nos bajarían de ahí. Pero entonces, al mirar hacia abajo, noté algo perturbador. Pequeñas piezas de metal, tornillos y tuercas, caían desde nuestra cabina al suelo, girando y desapareciendo en la oscuridad. Mis ojos se abrieron de par en par. Las bisagras y los soportes parecían aflojarse lentamente, como si se desgastaran con cada movimiento. Escuché un leve crujido en la estructura de nuestra cabina y un sudor frío comenzó a recorrerme.
La idea de que la cabina pudiera desprenderse en cualquier momento hizo que mi corazón se detuviera. Finalmente, tras lo que sintió como una eternidad, la noria comenzó a moverse, y nuestra cabina descendió lentamente, chirriando y tambaleándose. Cuando llegamos al suelo, mis amigos y yo salimos rápidamente, aturdidos, y aún asimilando lo que había sucedido. Miramos a nuestro alrededor, esperando ver a alguien que nos explicara qué había pasado o que al menos pidiera disculpas por la falla. Pero los empleados del parque seguían trabajando como si nada, ignorándonos por completo, sin siquiera una mirada hacia nosotros. Cuando intenté llamar la atención de uno de ellos, simplemente siguió su camino, ocupándose de otros pasajeros que subían a la noria, como si nada hubiera ocurrido. Me di cuenta de que para ellos no habíamos estado allí. Nos habíamos quedado atrapados en el vacío de esa noche, como si nuestra existencia hubiera sido borrada por un descuido. Mientras me alejaba, con el ruido de la feria de fondo, entendí algo inquietante. Para los operadores y para todos en la feria, aquella noche simplemente no habíamos existido. Historia 5. La habitación que cerró. Había escuchado muchas historias sobre la Casa del Miedo. Decían que era una atracción donde te obligaban a enfrentar tus peores temores, pero imaginé que se trataba de efectos especiales y trucos básicos. Aquella noche, mis amigos y yo decidimos probarla, buscando algo de adrenalina. Sin embargo, cuando llegamos, todos se echaron para atrás, dejando que yo fuera el primero en entrar. Sin dudar, avancé hacia la oscuridad, esperando risas y sobresaltos fáciles. Al cruzar la primera habitación, escuché el ruido de una puerta cerrándose a mis espaldas. Fue un sonido seco y firme, que me hizo voltear de inmediato. La entrada había desaparecido. Algo dentro de mí comenzó a tensarse, pero pensé que era parte de la experiencia. Me obligué a avanzar, solo para ver cómo la siguiente puerta se cerraba en cuanto ponía un pie en la habitación. La decoración era inquietante, pero lo que realmente me perturbaba era el silencio. Ni un rastro de mis amigos, ni un eco de sus pasos. Caminaba en solitario por pasillos angostos y habitaciones vacías, en una sucesión que parecía interminable. Los gritos y susurros de fondo se volvían cada vez más insistentes, como si alguien estuviera siguiéndome. Sentía la presión de sus ojos en mi espalda, de figuras invisibles que parecían acecharme desde las sombras. La primera vez que intenté regresar, la puerta no se abrió. Probé con cada una de las salidas de las habitaciones que cruzaba, pero todas parecían sellarse automáticamente, cerrándome cualquier opción de escape. La tensión en mi pecho comenzó a apretar, no podía respirar con normalidad. Con cada nueva habitación, la sensación de aislamiento crecía, y mis intentos de gritar se quedaban atrapados en mi garganta. A medida que avanzaba, los pasillos se volvían más oscuros y estrechos, y el aire se tornaba espeso, denso, como si el propio lugar intentara asfixiarme. En un momento, me vi atrapado en una habitación sin ventanas y sin puertas visibles. La oscuridad era total, y podía oír mi propia respiración entrecortada reverberando en las paredes. No había salida, no había indicaciones, solo una sensación de estar enterrado en vida. Entonces, cuando pensaba que no podía soportarlo más, una luz parpadeante apareció al fondo de un pasillo. Me lancé hacia ella, empujando la puerta que finalmente cedió bajo mis manos. El alivio que sentí fue tan inmenso que caí al suelo, respirando pesadamente. Pero al levantar la vista, el horror me atrapó de nuevo. Frente a mí, otras personas estaban entrando a la casa del miedo, caminando con pasos confiados hacia su propio encierro. Vi cómo la puerta se cerraba tras cada uno de ellos, igual que conmigo. Intenté advertirles, pero mi voz parecía no salir, como si algo invisible apretara mi garganta. Mis manos temblaban, y una impotencia fría me recorrió al verlos desaparecer, uno a uno, en ese laberinto sin salida. Nadie se percató de mí, y entendí en ese instante que para ellos, yo tampoco estaba allí. Historia 6.
guardián nocturno. Había aceptado el trabajo de guardia nocturno en el parque de diversiones porque parecía sencillo y bien pagado. La mayoría de las noches, mi única tarea consistía en patrullar el lugar, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que las atracciones se mantuvieran en su lugar, inactivas hasta la mañana siguiente. Era un trabajo tranquilo, con la extraña sensación de soledad en medio de las siluetas apagadas de los juegos, que parecían ocultar algo en sus sombras. Esa noche, mientras recorría los pasillos oscuros entre las atracciones, algo me llamó la atención en el área de los carruseles. Bajo la tenue luz de una farola, noté que uno de los carruseles pequeños giraba lentamente, como si alguien lo hubiera puesto en marcha. Me acerqué, curioso y algo intranquilo, esperando encontrar alguna falla en el mecanismo o, quizá, un animal que hubiera activado el movimiento por accidente. Pero lo que encontré me dejó helado. Junto al carrusel había un casco de seguridad arrugado, uno de los modelos antiguos que usaban los empleados años atrás. Lo reconocí de inmediato, pues los había visto guardados en el almacén del parque, desechados tras ser reemplazados por cascos nuevos. Pero este casco estaba viejo, desgastado y quemado. Al agacharme para observarlo, un olor penetrante de humo y plástico quemado llegó hasta mí, despertando un miedo irracional. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y un susurro invisible parecía decirme que me alejara. Intenté apartar la vista del casco, pero fue entonces cuando noté las huellas. Eran marcas oscuras, como de cenizas, que partían del carrusel y se extendían en dirección al viejo granero, una estructura que el parque había dejado de usar hacía años. La lógica me decía que debía ir en dirección contraria, alejarme y reportar el incidente en la mañana. Pero la curiosidad, o quizá la ansiedad, me llevó a seguir el rastro. Cada paso que daba aumentaba mi incomodidad. Las huellas eran erráticas, como si alguien hubiera caminado arrastrando los pies, pero tenían una claridad inquietante. Cuando llegué a la entrada del granero, el olor a quemado era casi insoportable y el silencio del parque se hacía más espeso, como si todo alrededor estuviera en suspenso, esperando. La puerta estaba entreabierta y, al asomarme, vi que el suelo del granero también estaba marcado con esas huellas negras que parecían perderse en la penumbra. En ese momento, escuché un leve chirrido, y al voltear, vi que el carrusel, lejos de haberse detenido, giraba de nuevo, esta vez con mayor velocidad, como si alguien invisible lo estuviera impulsando. Una mezcla de miedo y desesperación me invadió, y sentí que debía alejarme de allí, que algo que no comprendía estaba jugando conmigo. Apenas logré mantener la compostura para retroceder, sin apartar la vista de esas huellas. A la mañana siguiente, decidí compartir lo ocurrido con uno de los empleados más antiguos. Escuchó en silencio y, con una expresión sombría, me contó algo que me heló la sangre. Hacía años, un antiguo trabajador murió en un accidente mientras realizaba mantenimiento nocturno en el parque. Se había quedado atrapado en una falla eléctrica y el casco que llevaba quedó destrozado, arrugado por el fuego que acabó con su vida. Al final del turno, volví al carrusel, esperando encontrar algún rastro del casco o de las huellas. Pero no había nada, solo el eco de las risas del parque, que ya comenzaba a llenarse de niños y familias. Desde ese día, cada vez que miro el parque en la oscuridad, siento que algo me observa, que alguien sigue vigilando el lugar, atrapado en una última ronda que nunca termina. Historia 7. Controlador misterioso. Trabajaba en una de las atracciones más populares del parque, una montaña rusa que, cada noche, se llenaba de gritos y adrenalina. Mi responsabilidad era revisar que todos los pasajeros estuvieran seguros en sus asientos, que los arneses estuvieran bien ajustados y que no hubiese ningún problema antes de iniciar cada recorrido. Era un trabajo rutinario, casi mecánico, hasta que una noche todo cambió. Estaba terminando de asegurar a un grupo de pasajeros cuando noté a un hombre extraño observándome desde el otro extremo de la plataforma. Llevaba el mismo uniforme que yo, pero su aspecto era extraño, su piel era pálida,
y sus ojos tenían una expresión inquietantemente fija, sin brillo, como si estuviera desconectado de todo lo que lo rodeaba. Se acercó lentamente y me dijo que también trabajaba en la atracción, que su turno era el mismo y que podía ayudarme con las revisiones. Lo rechacé cortésmente, explicándole que nunca había oído hablar de él ni lo había visto en mi horario. Sin embargo, al día siguiente, el hombre volvió. Esta vez, insistió más en que me dejara ayudar, asegurándome que tenía la experiencia necesaria para supervisar el trabajo. Había algo en el que me ponía los nervios de punta, su rostro no mostraba ninguna expresión, y sus ojos, impasibles y vacíos, parecían observarme sin realmente mirarme. Al terminar mi turno, busqué a mis compañeros para preguntarles si conocían al hombre. La respuesta fue unánime: nadie había visto nunca a alguien con esa descripción trabajando en la atracción, ni siquiera en todo el parque. Aquello solo alimentó mi incomodidad. No podía explicarlo, pero sentía como si el hombre estuviera allí por una razón oscura, una razón que me afectaba a mí directamente. Las siguientes noches, el hombre volvió a aparecer, observándome desde distintos puntos de la atracción, cada vez en una ubicación distinta. A veces lo veía sentado en un carrito vacío, inmóvil mientras la montaña rusa subía y bajaba. En otras ocasiones, lo encontraba junto a la taquilla, siempre con la misma expresión vacía y los ojos fijos en mí. Parecía acecharme, sin necesidad de palabras, su presencia era un peso que se volvía cada vez más insoportable. Una noche, al llegar, lo vi esperándome a la entrada de la atracción. Me armé de valor para confrontarlo, dispuesto a decirle que se fuera, que su presencia no era bienvenida. Pero cuando intenté hablarle, fue como si las palabras se ahogaran en mi garganta. El hombre solo me observaba, sus ojos inexpresivos se clavaban en los míos, vacíos, como un reflejo oscuro que absorbía cualquier atisbo de razón. Finalmente, esa misma noche, decidí ceder. Me convencí de que, si lo ignoraba, tal vez desaparecería. Le di la espalda, intentando convencerme de que no estaba realmente allí, que todo era producto de mi mente. A la mañana siguiente, al comentar lo ocurrido, un compañero me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Me contó que hacía años, un controlador había fallecido durante una revisión nocturna en la atracción. Según decían, el hombre había sido dedicado y silencioso, alguien de quien apenas quedaban fotos. Era alguien que se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, que cada pasajero estuviera seguro. Esa noche, mientras terminaba mi turno, sentí una mirada clavada en mí. Al voltear, allí estaba él, observándome en silencio desde el primer vagón. Me di cuenta de que no desaparecería, él no estaba allí para el parque ni para los pasajeros. Estaba allí, noche tras noche, controlándome a mí. Historia 8. Vagón vacío. Trabajar en una montaña rusa era, en teoría, un empleo sencillo. Revisaba los arneses, aseguraba que cada pasajero estuviera bien sujeto y lanzaba los vagones por el recorrido. Cada noche, cuando la última tanda terminaba, realizábamos una limpieza rápida y cerrábamos el lugar. Pero pronto comencé a notar algo extraño. Uno de los vagones regresaba con los asientos mojados, aunque no había llovido ni existía alguna razón para que estuvieran así. Al principio, lo atribuía a la humedad de la noche o a algún pasajero que, quizás, derramaba algo de agua accidentalmente. Sin embargo, esto ocurría cada noche, sin falta, siempre en el mismo vagón. Empezó a preocuparme cuando un día, al final de la jornada, noté unas marcas tenues sobre el metal del asiento, como pequeñas huellas dactilares pálidas y alargadas. Las limpié, sin darle mucha importancia, pero la idea de que ese vagón siempre volvía distinto comenzó a inquietarme. Cada noche, los asientos de ese vagón aparecían húmedos, y las huellas parecían marcar su presencia como un susurro en la oscuridad. Me propuse investigarlo y, una noche, decidí sentarme en el vagón vacío durante el último recorrido. Cuando el supervisor me dio la señal,
Me acomodé en el asiento y ajusté el arnés, sintiéndome algo ridículo y a la vez intranquilo. El vagón comenzó a moverse, subiendo lentamente hacia el punto más alto de la montaña rusa. A medida que ascendíamos, una sensación de inquietud me invadió. El aire se volvió más denso y una corriente helada parecía envolverme. Cuando llegamos a la cima, sentí un golpe de frío que me caló hasta los huesos. Un frío antinatural, como si algo estuviera compartiendo el asiento conmigo. Miré a mi alrededor y vi que, a unos centímetros de mí, unas huellas húmedas empezaban a aparecer en el metal, como si dedos invisibles se apoyaran sobre el asiento. Mi respiración se aceleró y un pánico instintivo me paralizó. Observé cómo esas huellas se iban formando lentamente, siguiendo un patrón, rodeándome en un semicírculo. Las marcas se hacían cada vez más nítidas, pálidas y alargadas, hasta que casi podía sentirlas palpitar, como si estuvieran vivas. Aterrado, no pude resistir más. En cuanto el vagón comenzó su descenso final, me aferré al borde y salté en cuanto estuvimos cerca de la plataforma. Caí de rodillas en la estación, jadeando, mientras mis compañeros corrían a ayudarme. Miré hacia atrás y vi al vagón regresar solo, deteniéndose como si nada hubiera pasado. Me acerqué con cautela, esperando ver las marcas de agua que había notado durante días, pero esta vez no había rastro alguno. Desde esa noche, no volví a ver las huellas, ni encontré los asientos mojados. Sin embargo, la sensación de frío persistió en mí, como un eco helado que no me abandonaba. Aunque traté de olvidar aquella noche, cada vez que escucho el ruido de los vagones al moverse en la oscuridad, siento que algo me observa, esperando pacientemente en ese asiento vacío. Historia 9. La silla desastre. Había algo excitante y a la vez aterrador en la atracción de caída libre. La silla subía lentamente, dándote una vista increíble desde la altura, y luego bajaba de golpe, haciendo que el estómago se quedara flotando mientras el suelo se acercaba a toda velocidad. Aquella noche, después de ver a decenas de personas disfrutarla, decidí que también quería probarla. Me senté, ajusté el arnés y esperé el comienzo del ascenso. Pero en cuanto la silla se elevó, noté un leve crujido bajo mi asiento. Pensé que era normal, que seguramente el peso de la estructura generaba ese tipo de sonidos. Sin embargo, mientras subíamos cada vez más alto, el crujido no solo continuaba, sino que parecía intensificarse. Era un sonido seco y metálico, como si algo estuviera al borde de romperse bajo mi peso. Un frío empezó a recorrerme la espalda mientras el paisaje se alejaba y el parque se volvía solo un conjunto de luces parpadeantes allá abajo. Cuando llegamos al punto más alto, todo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el eco de ese crujido persistente. Cada fibra de mi cuerpo me decía que algo no estaba bien, que aquella silla, mi asiento, no iba a soportar el descenso. Por un momento, pude imaginar la estructura cediendo y mi cuerpo cayendo al vacío, sin nada que me detuviera. Entonces comenzó la caída. El viento golpeaba mi cara, pero mi mente estaba concentrada solo en el ruido aterrador bajo mis pies. Con cada metro, el asiento temblaba y las uniones metálicas parecían aflojarse. Podía sentir cómo se tambaleaban, como el crujido era ahora un chirrido constante. En el descenso final, justo cuando la velocidad alcanzaba su punto máximo, sentí que el arnés se aflojaba y mi cuerpo comenzaba a deslizarse del asiento. En ese instante de puro pánico, mis manos se aferraron a los lados de la silla con una fuerza que no sabía que tenía. Apreté los dientes, conteniendo la respiración, mientras el suelo se acercaba a toda velocidad. Apenas logré mantenerme en el asiento cuando la tracción finalmente frenó en seco y el impacto me dejó aturdido. Mis piernas temblaban y cada músculo de mi cuerpo se había tensado al límite. Cuando me liberé del arnés y logré salir, los trabajadores apenas me miraron. Con una calma inquietante,
uno de ellos me comentó que aquella atracción tenía pendiente un mantenimiento desde hacía tiempo, pero que había sido pospuesto debido a la gran afluencia de clientes. Solo un poco más y sería mi último vuelo, pensé, todavía en shock, mientras me alejaba de allí. Desde esa noche, el sonido del metal crujiendo y la sensación de caer sin control se quedaron conmigo. Fue un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad en un simple juego de feria y de lo cerca que había estado del desastre. Nunca volví a mirar una atracción de la misma manera, sabiendo que un solo crujido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Historia 10. Escape del carrusel. Siempre me habían atraído los carruseles antiguos, esos que guardan una elegancia nostálgica y una belleza desgastada. Aquella noche, decidí subirme a uno de estos viejos carruseles en el parque, un tío vivo que parecía salido de otra época. Los colores desvaídos, la madera gastada y los caballos de pintura desconchada le daban un aire triste y majestuoso. Me senté en uno de los caballos y noté que el asiento junto a mí se tambaleaba. El poste que lo sostenía tenía una ligera inclinación, como si en cualquier momento pudiera ceder. Mientras el carrusel comenzaba a girar lentamente, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Con cada vuelta, el tío vivo parecía ganar velocidad de manera descontrolada. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que mis manos se aferraban al poste con una fuerza inusual, tratando de mantenerme en el asiento. Miré a mi alrededor y vi que los demás pasajeros también luchaban por mantenerse en equilibrio, mientras el viejo mecanismo rechinaba y vibraba bajo nuestros pies. El carrusel giraba cada vez más rápido, y el asiento tambaleante a mi lado parecía desmoronarse poco a poco. Vi cómo los tornillos se aflojaban y cómo la madera empezaba a ceder, soltando astillas que volaban con cada giro. Sentía que en cualquier momento el asiento se desplomaría, arrastrándome con él. La estructura del tío vivo crujía y rechinaba, emitiendo un sonido agudo que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. El suelo bajo nosotros temblaba, y cada vez que el carrusel giraba, el peso de la atracción parecía empujarnos hacia el vacío. En un momento de desesperación, cerré los ojos, convencido de que el siguiente giro sería el último. Entonces, de repente, el carrusel se detuvo. Abrí los ojos y noté que todos los pasajeros habían quedado congelados, con miradas de terror reflejadas en sus rostros. Deslicé mis manos temblorosas del poste y bajé con cuidado, todavía sintiendo el temblor en mis piernas y el latido frenético de mi corazón. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar atrás una última vez. Observé que las rejillas de la estructura estaban visiblemente dobladas y varios asientos se encontraban inclinados en ángulos imposibles, como si el peso de los años hubiera finalmente vencido al viejo carrusel. A la mañana siguiente, supe que el carrusel había sido cerrado de manera definitiva. Al parecer, durante la revisión de mantenimiento, descubrieron que el eje principal estaba gravemente dañado y que todo el armazón amenazaba con colapsar en cualquier momento. No pude evitar sentir un escalofrío al pensar en lo cerca que estuve de ser parte de ese desastre final. Había sido el último en bajar antes de que el carrusel, finalmente, cediera a su propio peso. Desde entonces, cada vez que paso por ese parque, miro el carrusel clausurado con una mezcla de horror y fascinación. Aquella noche, había sentido como una atracción, que parecía inofensiva y familiar, se transformaba en una trampa mortal que casi me atrapaba. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.